Saludos y buenas noches. Noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados amigos, hermanos que nos ven a través de estas tres plataformas, Zoom, YouTube y Facebook. Estamos ya en la noche 1354 y vamos hacia adelante, hacia la perfección. En esta noche hemos titulado esta lección El sufrimiento de los justos. Lo hemos dividido en dos fragmentos, en dos módulos que haremos una esta noche y mañana la siguiente. Este es un curso que nosotros lo llevamos en el Centro de Entrenamiento de Fe y se llama Entendiendo el Sufrimiento. Es algo muy parecido allí. La semana pasada hablaba con un hermano, y es un hermano creyente de este programa, y estaba atravesando una situación de que su salud está un poco resquebrajada. Y me preguntaba, ¿por qué tiene que pasar eso a los creyentes, a los cristianos? Y mucha gente pregunta, ¿no? ¿Por qué los niños mueren tan temprano? ¿O por qué la violación de los niños, de las niñas? ¿Por qué esto? ¿Por qué los niños abandonados? ¿Por qué las madres solteras? ¿Los matrimonios fracasados? ¿Los divorcios? En fin, tanta maldad en el mundo y la pregunta a veces salta o cae por sí sola diciendo, si Dios existe, ¿por qué existen este tipo de cosas? ¿No? ¿Y dónde está Dios cuando pasó el accidente en el que murió mi esposa o mi hijo o mi qué sé yo? ¿No? ¿Y dónde estaba Dios? Y muchas veces Dios está exactamente donde nosotros mismos lo dejamos o donde lo pusimos, es decir, fuera de nuestras vidas. En algunos casos, es parte de la realidad que nosotros como creyentes vamos a sufrir, vamos a pasar. En esta noche comenzamos con este estudio, El sufrimiento de los justos, y acompáñenme por favor en el libro de Job 2, capítulo 2, versos del 7 al 8, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Como verán, este se refiere a Job, un hombre justo. Fíjese, vamos a retroceder un poco al capítulo 1, verso 1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Resulta que hay un evento en el cielo donde se presentaban los hijos de Dios ante Dios y también se presentó Satanás. Y el Señor le preguntó, diablo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, bueno, vengo de andar por la tierra y de rodar por ella. Y le dice, ¿no te has fijado por ahí? ¿No has visto a mi siervo Job? Fíjese que en el verso 8, estoy abreviando un poco por razones de tiempo. En el verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Este era el concepto que Dios tenía de Job, porque realmente Job era un varón perfecto, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, el diablo ya
le dice a Dios, "Pero como tú le has dado de todo, lo has bendecido su trabajo, es un hombre próspero, él no te ama de balde, tú le has dado todo y por eso". Entonces, ahí hay una negociación, si cabe el término, entre Dios y el diablo. Y le dice, uno, búscalo si quieres, ¿no? Porque el diablo le dice, déjame quitarle, vas a ver todo lo que le has dado y vas a ver cómo reniega y te maldice. Y el Señor le dice, está bien, tócalo. Le roba en un solo día, pierde todo lo que tenía, comenzando con sus hijos, ¿no? Y todas sus posesiones, ganado, ovejas, en fin, todo lo pierde, sus sembríos, todo lo pierde en un solo día. Pero él no maldice a Dios, se mantiene ferviente, confiando en el Señor. Y va a llegar al punto de su ignorancia, donde él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor alabado, honrado. Pero en realidad Dios no le quitó, el que le quitó fue el diablo, ¿entienden? Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios cuando algo no nos sale bien o cuando perdemos algo y creemos que Dios nos está quitando y no necesariamente es así, ¿no? En este caso de Job, él, claro, dice, Jehová dio, Jehová quitó, pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, no vemos que es Jehová el que lo quita, sino es el diablo el que lo quita. Y aquí, en el verso que acabamos de leer nosotros, en el capítulo 2 versos 7 y 8 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, o sea, después que le había quitado todo, ¿no? Todos sus bienes, dice, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué cosa es un tiesto? Cuando en ese tiempo hacían sus ollas de barro, sus platos, sus tazones eran de barro, ¿no? Tiestos de barro, ¿no? Entonces, cuando se rompían esos, entonces quedaba pues unas astillas de ese mismo material, y eso, con eso se rascaba la sarna que tenía, ¿no? Amados hermanos, Job era un hombre justo, un varón de Dios, temeroso de Dios, recto. Sin embargo, el Señor permite que el diablo lo ataque de esa manera. Entonces usted podrá decir, ay, pero qué injusto es Dios. Había todo un propósito de que esta historia hasta el día de hoy pueda edificar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, mis hermanos, va a continuar hasta el último día que exista el ser humano en esta tierra antes del juicio. Ahora, la fidelidad de Dios no es ninguna garantía de que los creyentes no tendremos dificultades, para nada, en absoluto. En absoluto. Nosotros vamos a darnos cuenta en el transcurso de esta lección cómo Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en absoluto a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, pero vamos por partes. Entonces, no nos garantiza que no tendremos dificultades. Por el contrario, mis hermanos, servir a Dios es un tema. Tomar la cruz de Cristo y seguirlo es un sufrimiento. Se sufre, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el mundo tendréis aflicción. No confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, mis hermanos, habrá sufrimiento. Y a este amigo, a este hermano que me preguntó la semana pasada, yo sé que va a ver el programa, que lo está viendo, seguro que le va a servir de mucho en su comprensión en esta parte del camino. El enemigo siempre estará al acecho de los creyentes para tentarlo, para levantar afrenta en contra de ellos y muchas veces para ponerles enfermedades en su cuerpo y de esa manera hacer que ellos renieguen contra su Dios. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 1 al 2, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira el nivel de maldad que va a existir o que existe ya en este mundo. Dice el Señor Jesús hablando hace 2000 años. Aquí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, lo describe de esta manera. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, para que el sufrimiento, la dificultad que tenemos que afrontar o enfrentar
no sea motivo de tropiezo en tu crecimiento, por el contrario, que pueda servir para edificar tu vida y edificar la vida de los demás también, ¿no? Dice que os expulsarán de las sinagogas, o sea, de las iglesias, los van a votar, ¿no? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Semana pasada nomás mataron a Charlie Kirk, hablaré un minuto después de él, ¿no? Y en el verso 23 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que dice el Señor Jesús en Juan, en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos aquí? Aflicción. Salmo 23 dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Estamos en la sombra de valle de muerte. Muerte y mortandad hay todos los días, cada rato, a cada instante, pues la gente. Yo vivo acá a media cuadra de la puerta de emergencia del Hospital OAIS en Lima, Perú. Es un hospital nacional, un hospital grande. Y no se imaginan la cantidad de ambulancias que llegan, no gente que los traen en taxis y gente muriendo y todo eso. Entonces, cuando nosotros no vivimos cerca o no escuchamos, a veces no tenemos un concepto definido de lo que esto significa, pero hay mucha maldad, hay mucha mortandad. En fin, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo amado, ¿no? En 2 de Timoteo 3:11, dice así, él cuenta todo lo que ha tenido que pasar, ¿verdad? Dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Está hablando el apóstol Pablo de todo lo que pasó, aparte de que naufragó, lo apedrearon, lo persiguieron, en fin, ¿no? Persecuciones que he sufrido, dice Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Fíjese, la prueba va a estar, la dificultad va a estar, pero de todas ellas te librará el Señor. Verso 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente. Aquí hay un tema que me parece así, ¿no? Fundamental. Y también dice el verso 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Parece una sentencia, ¿verdad? Pareciera algo lapidario, ¿no? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia, mis amados hermanos, proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimos sufrimientos. Podríamos hablar, seguro que le hemos hablado muchas veces, de José, cómo sus hermanos lo vendieron, de David, cómo sus hermanos le tenían envidia, cómo los hermanos de David, ¿no? Le hacían la bronca. Hemos hablado de Job, del que estamos hablando ahora, cómo siendo un hombre íntegro, un hombre de verdad, un hombre temeroso de Dios, finalmente tiene que atravesar todas estas pruebas. Hemos hablado de Jeremías, cómo él desde la cárcel, encarcelado por, por profetizar, ¿no? Lo mandaron a la cárcel y desde ahí escribe. Ya ni hablar de Pablo, ¿no? Que padeció de todo, finalmente lo martirizaron a Pablo. Hablamos de Esteban, un joven entre 18 y 21 años, que por predicar la palabra, ¿no? Por testificar de Jesucristo, lo apedrearon. Estamos hablando en el tiempo de Jesús, en esos tiempos, imagínense, por predicar la palabra de Dios, lo apedrearon. La semana pasada, como le dije, un activista pro-israelí americano, pero de origen judío, ¿no? Charlie Kirk, él daba conferencias en las universidades sobre el sionismo, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo. Era un hombre de fe, un hombre que creía en Dios y defendía evidentemente los valores cristianos, ¿no? No al aborto, no al matrimonio igualitario, no a la pornografía, no a todas esas cosas que vienen a ser abominación delante de nuestro Dios. Y la semana pasada estuvo dando una conferencia en una universidad de Utah, en Estados Unidos, y un infeliz, un activista del mal,
no tuvo mejor idea, ¿no?, que coger un rifle y dispararle desde un tejado, desde un techo lejano, un francotirador, y le disparó en el cuello y este hombre murió. Entonces, como leíamos en el pasaje anterior, llegará el tiempo que los expulsarán de las sinagogas y creerán que cuando los maten están haciendo un servicio a Dios. Para matar a una persona que no te ha hecho ningún daño solamente por compartir su ideal, por predicar la palabra de Dios, entonces estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Qué terrible. Un hombre de 31 años, joven, con dos pequeñitos, no un matrimonio joven, simplemente por el hecho de predicar la verdad, de compartir las buenas nuevas de salvación. Por ese simple hecho. ¿Qué hicieron? Le dispararon, lo mataron. Y eso ha sido la semana pasada, nada más. Entonces acá nosotros vamos a ver, mis hermanos, por qué sufren los creyentes. Nosotros estaremos entre hoy y mañana viendo al menos 7 razones por las que los creyentes sufren. Hay muchas formas, seguro infinidad de razones, pero vamos a estudiar 7. La primera razón, los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, a partir de Adán en el huerto del Edén, el dolor, la tristeza, el conflicto, los problemas, los celos, iras, contiendas, disensiones, la enfermedad y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. De ahí comienza. ¿Cuál es una de las razones? Esa es la consecuencia, ¿no?, inevitable del pecado. Romanos 5:12, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? En realidad, todo el universo creado, todo este universo gime bajo los efectos del pecado. Todo el universo, toda la creación gime. Romanos 8:22 y 23, Romanos 8:22 y 23 dice así, los leo literal: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu. Ustedes y yo tenemos las primicias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Ya dijimos que Dios no vive en un templo hecho de hombres, en un templo de lujo, en un templo barroco. No, Dios no está ahí, no está metido ahí. Dios está viviendo en el corazón de cada uno de los que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, como verán, este pasaje describe el sufrimiento de toda la creación. Dice que toda la creación gime a una, ¿no? Incluyendo, obviamente, a todos los seres humanos, toda la creación. Todo lo que se ha sido creado lo describe como un sufrimiento. Está sufriendo todo como dolores de parto, ¿no? Incluyendo, obviamente, a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Como lo define como una mujer en el trabajo de parto, anticipando un gran cambio y la llegada de algo nuevo y glorioso, la salvación y la adopción final de los hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando una mujer embarazada llega a los 9 meses y comienza su trabajo de parto? ¿Qué sucede? Los dolores, cada vez las contracciones son más frecuentes, ¿no? Y más duraderas, hasta que finalmente, en una de esas contracciones, finalmente nace el bebé. Y luego que nace el bebé, obviamente esa mujer ya se convirtió en madre, ya dio a luz, ya parió un hijo, y un nuevo ser ya está en este mundo. O sea, hay cambios, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, todo el universo, toda la creación, dice que está sufriendo, está gimiendo con dolores de parto, anticipando que un gran cambio y la llegada de algo nuevo y glorioso,
la salvación y la adopción final de los hijos de Dios. Esta frase también se utiliza en el contexto de Jesús, hablando sobre el sufrimiento de sus seguidores, prometiendo que aunque sentirán mucho dolor, ese dolor dará paso a una profunda paz y gozo duradero. Eso es lo que nos espera a los creyentes. Probablemente muchos de los creyentes que pueden escuchar este mensaje están sufriendo algún tipo de calamidad, algún tipo de desgracia, enfrentando situaciones adversas, complicadas, diagnósticos médicos malos, lapidantes, no sé, ¿no? Hijos que tal vez han caído en adicciones o simplemente parejas que no les entienden, que no los comprenden, no lo sé. Sin embargo, ¿qué dice? ¿No? Que en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, el apóstol Pablo mismo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es posible que estemos en problemas. El mundo está en problemas. Podríamos hablar indistintamente de cada ciudad, de cada capital, de cada ciudad del mundo, y vamos a encontrar que estamos en graves problemas. Particularmente, nosotros lanzamos el programa desde acá de Lima, Perú, vivimos acá en Lima, y nuestra ciudad, la ciudad que antes se llamaba la ciudad de los reyes, ¿no? En el tiempo de reinato, se ha convertido en una ciudad muy insegura, una ciudad llena de violencia. Cada día hay 8, 10, 11 personas que han sido asesinadas. Sicariato, la extorsión, han llegado a niveles inconsistentes. Desafortunadamente, es una realidad que estamos viviendo acá en Lima, Perú, y en varias ciudades del interior del país también hay mucha violencia, también hay mucha maldad. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es esta promesa es para el creyente, para el que está esperando en el Señor, para él. Para el impío no, porque no sabe nada de esto. No conoce la Biblia, no conoce la palabra. Obviamente no es heredero de esta promesa. No lo es, ¿no? Romanos aquí, el apóstol Pablo en Romanos 8:18 dice, pues tengo, por cierto, está segurísimo, tengo la convicción, la seguridad, la certeza que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué significa esto? Significa que el sufrimiento y las dificultades que experimentamos ahora son insignificantes en comparación con la gloria futura que se revelará muy pronto en los creyentes. Sin duda, esa gloria venidera es de una magnitud y calidad infinitamente mayor. No tiene nada que hacer. Y aunque las aflicciones son reales, amados hermanos, porque se sufre, ¿no? Anoche nomás me llamó un hermano, estaba mareado y me dijo algunas cosas muy incómodas, ¿no? Incómodas que me perturbó un poco. Yo venía de la iglesia, tuve la oportunidad de los que cantan en la iglesia no habían ido por alguna razón y bueno, tuve que agarrar la guitarra y el pastor me dijo, bueno, ayúdanos con eso y yo feliz de la vida de cantar y de tocar ahí, de alabar a Dios, de adorar y venía feliz y gozoso de eso hasta que entró una llamada en el camino mientras veníamos Caleb y yo en el carro, una llamada que duró más o menos 40 minutos en los que me dijeron algunas cosas que me incomodaron. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Yo estoy saliendo de la iglesia, he ido a servir ahí, mi hijo y yo venimos de servir allá y ¿por qué ni siquiera hemos llegado a casa y ya tenemos una llamada que nos molesta, que nos incomoda? ¿Por qué tiene que pasar eso? Nuestra carne se revela, se amotina, de saque, ¿no? Pero después el Espíritu te va diciendo, tranquilo, tranquilo, Milo, tranquilo. No es tu enemigo el que te llamó. Es un espíritu inmundo que ha usado a este pariente para que te llame.
¿Ah? ¿Qué tal? Y podemos entender eso, que su enemigo, su enemiga no es su suegra. No, no lo es. Es un espíritu inmundo que se ha posicionado en ellos y usa a esas personas para mortificarte, para incomodarte, para fregarte la vida. Y eso sucede en todo orden de cosas y en todas las familias. Sucede hasta en las mejores familias. Entonces, vayamos a Salmos. Quiero dar muchos textos bíblicos porque quiero que quede el mensaje sustentado en la palabra de Dios de tal manera que ustedes cuando puedan ver nuevamente el programa puedan tomar nota y puedan ir a la Biblia y ahí realimentarse de lo que ya los compartimos. Salmo 34:19 dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Fíjese, este pasaje, Salmo 34:19. Qué triste sería este pasaje si solamente se queda en la primera parte. Muchas son las aflicciones del justo. Y termina el pasaje ahí. Entonces, chica, muchas son las aflicciones del justo. Estamos fregados. Entonces no vale la pena ser justo. ¿Para qué? ¿Para tener muchas aflicciones? No, pero el pasaje, fíjese cómo termina el pasaje. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Ah? De todas esas aflicciones, el Señor lo va a librar. Qué rico, ¿verdad? Tenemos un ayudador. Tenemos nuestro Dios todopoderoso que va junto con nosotros. Él va delante de nosotros, como poderoso gigante, como abriendo camino. Me gusta ese pasaje de Isaías 45:2. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos. Abriré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Traeré mi tesoro escondido y los secretos más guardados y te daré para que sepas que yo soy Jehová tu Dios que te puso un nombre. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable, mis hermanos, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son nada, no son nada. Repito el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que las personas justas y que siguen a Dios enfrentarán muchas dificultades, enfermedades, problemas, tentaciones, pruebas, adversidades a lo largo de su vida, ¿verdad? Usted vive en el mismo planeta que yo, ¿verdad? Usted es creyente también y sabe de lo que estoy hablando. Sin embargo, Dios promete estar presente, darles fuerza y finalmente librarlos de todas esas aflicciones. Es decir, Dios ofrece consuelo y esperanza, asegurando que aún no, aunque no seamos inmunes al sufrimiento, nunca estaremos solos. Nunca se sienta solo, por más que parezca, tenga la sensación de que el Señor lo ha abandonado, ¿no? El Señor siempre estará con usted. Cuando teníamos la imprenta, imprimimos un póster donde el título era Huellas. No sé de qué autor, pero nosotros lo tomamos y lo imprimimos con una foto muy bonita y tal. Y ahí decía en el texto, más o menos de lo que me acuerdo, decía, ¿no? Yo iba caminando por la playa con Jesús. Entonces podía voltear atrás y ver mis huellas y veía las huellas de Jesús también, en la arena, ¿verdad? Pero cuando atravesaba alguna dificultad, algún problema, solo veía dos huellas nada más. Entonces la persona se pregunta, le dice, Señor, tú caminas conmigo cuando todo va bien. Yo veo tus huellas y las mías ahí en la arena. Pero cuando tengo dificultad, cuando tengo problemas, cuando tengo que enfrentar crisis y situaciones muy complejas, tú me dejas porque veo solamente mis huellas en la arena y tú ya no estás, me abandonas. Y el Señor le dice, no, no es que te abandono. Esas huellas que tú ves ahí, esas huellas son mías. Es porque yo te estoy cargando en mis brazos.
cuando tú estás en medio de la dificultad. Interesante, ¿verdad? Como papá Dios no te va a dejar solo nunca. No importa si estás enfermo, no importa si estás en un juicio, no importa si estás en problemas. El Señor Dios Todopoderoso será tu consuelo, será tu esperanza. Él te asegura que aunque pases dificultades y problemas, Él estará contigo siempre. Él estará peleando por ti tus batallas. Ese es como uno de las razones por las que sufre un creyente. Ahora vamos a ver la segunda razón por la que sufren los creyentes. Dos, algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. Es decir, las mismas enfermedades que le atacan a los creyentes, los mismos problemas que atacan a los incrédulos, a los injustos, a los perversos. ¿Por qué le atacan también a los peruanos, a los creyentes? Una buena pregunta, ¿verdad? El incrédulo se enferma de algo, de cáncer, y luego el creyente también. Algunos tienen cáncer. Algún incrédulo, impío, se enferma de quiste y también a veces el creyente también tiene quiste. ¿Por qué? Porque hay un principio, mis hermanos, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, como consecuencia de nuestras propias acciones, tenemos ese tipo de resultados, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio y como es un principio se aplica de un modo general a todo el mundo, a todas las personas, creyentes o no creyentes, así como el sol sale para ricos y para pobres, para buenos y malos, la lluvia cae también, y del mismo modo, son principios, así como la ley de la gravedad es para el malo y para el bueno, la ley de la gravedad también actúa y se aplica todos los días, indistintamente si es día feriado, día de acción de gracias, lo que sea, año nuevo, ¿no? Igualito va a funcionar. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Si conduces un vehículo imprudentemente, puedes provocar un accidente. Seas incrédulo o seas creyente. Puedes provocar un accidente. Si eres indisciplinado en tus hábitos alimenticios, puedes sufrir problemas de salud más adelante. Siempre se debe actuar con sabiduría. Si tú andas coqueteándole al pecado, hermano, vas a caer en algún momento. Mi difunta abuela decía, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Te vas a quemar, en algún momento te vas a quemar. No podemos decir, no, no, es que yo domino mi vicio. Muchas veces la gente comienza así, con un pitillo, con un porrito, ¿no? Y le invita, no sé, marihuana, una vez. Y después en la otra fiesta, otro porrito, otro pucho por ahí. Y después la tercera, y después la cuarta. Y él dice, no, yo domino mi vicio. Lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Dice, yo soy un bebedor social. Yo sé hasta cuándo y hasta dónde, punto. Probablemente en el principio sea así, pero luego el vicio va tomando más posiciones, te va esclavizando más, ¿no? Y cada vez va dominando tus emociones a tal punto que llega el momento en que ya es el vicio el que te domina a ti. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios. Se debe evitar cualquier cosa que te aparte del cuidado protector de Dios. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, del cuidado de Dios, evidentemente vas a quedar expuesto a que el enemigo te haga trizas, te haga polvo, porque no tienes la cobertura de Dios. Te saliste de la protección de Dios. Ahora vamos a ver el punto 3. ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufre la gente justa? ¿No? Los creyentes también sufren porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. Usted vive en este planeta, bienvenido a mi mundo, ¿cierto? Aquí estamos, ¿no? Entonces vivimos en esta tierra y a su alrededor están los efectos del pecado. Podemos ver los efectos del pecado en todo orden de cosas, por donde vayamos, por donde nos movamos.
la publicidad, la televisión, la radio, ¿no? Los medios de comunicación, el tema de las redes sociales, está infestado de cosas malas. Gracias a Dios aquí usamos las redes sociales para compartir la palabra de Dios como muchos otros lo hacen también. Gloria a Dios por ello. Pero hay muchos que lo usan de una manera deliberadamente tendida al mal. Entonces, el punto 3, mis hermanos, sufren o sufrimos porque vivimos en un mundo pecaminoso, contaminado por la maldad, por la perversidad. A nuestro alrededor están los efectos del pecado, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Se sufre aflicción, angustia, a veces necesidades, a veces sequías, a veces falta de trabajo, a veces traiciones, a veces separaciones, en fin, ¿no? Hermanos, cuando se ven el poder que el mal ejerce sobre la vida de los seres queridos y de tantas personas, ya nosotros sufrimos. Ver a tu familiar que le hablas tú de Cristo y no quiere aceptar, ver a tu pariente, a tu ser querido que tú amas, ¿no? Le compartes la palabra y ellos te dicen no. No te están rechazando a ti, están rechazando la salvación, pero da pena, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo de maldad, de violencia, de perversidad, a niveles que antes ni siquiera nos imaginábamos. Ahora, fíjese lo que dice Hechos 17:16, y con esto voy terminando. Hechos 17:16 dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, cómo sufría Pablo. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando vemos la idolatría en ese máximo nivel, en esas procesiones, en esas actividades religiosas que son abominación delante de nuestro Dios, realmente nuestro corazón sufre, ¿verdad? Qué lástima, da pena, da pena. Y acá dice Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay un pasaje en la Biblia que cuenta cómo Jesús, al ver a Jerusalén, su ciudad amada, cómo la gente iba y venía como ovejas sin pastor, ¿no? Que estaban perdidos. Dice que el Señor Jesús lloró al ver a la gente que caminaba hacia su perdición, hacia su autodestrucción. Eso también es una forma de sufrir. Es una de las formas que el creyente sufre, porque ves muchas veces la impotencia de que no te hacen caso, de que no quieren seguir a Dios, de que han rechazado la palabra de Dios abiertamente y se han dedicado a la idolatría, a la maldad, a todo tipo de actividades que no agrada a Dios. Confío en el Señor de que este mensaje pueda ayudar en su crecimiento espiritual. Es nuestro deseo y oración de Caleb y el mío, que ustedes sigan siendo bendecidos. Compartan esta palabra con otros familiares y amigos. Si es bueno para usted, será bueno para su familia también. Inviten a otras personas, compartan el link. Esto es gratuito, no cobramos por esto. Háganlo, es parte de su ministerio. El Señor Jesús, viendo a Jerusalén, lloró porque veía a la gente como oveja sin pastor. Y aquí Pablo dice en Hechos 17:16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amados hermanos, muchas gracias por su amable sintonía. Que Dios los bendiga ricamente, que tengan una noche preciosa, una noche súper, hiper, archi, mega bendecida y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Y nuestro Padre eterno, nuestro Señor lo permite, mañana en este mismo horario os estaremos dando cita aquí para continuar con este mensaje. Hasta mientras, que Papá Dios los bendiga ricamente. Bendiciones, familia. Aleluya.